cuatro trapitos. Se ha oído. Fue. Tiene mala cobertura, parece. Sí, tiene que subirse a la casa. O levantar el teléfono. Sí. ¿Qué tanto toqueteas, Eric? Buenas tardes, noches, bienvenidos buenas noches, bienvenidos a La Minuta. Soy Eric y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Emporio Digital. Muchas gracias a todos los que se van conectando. Estamos en vivo también. Radio Anglicana. El programa de hoy hemos invitado a nuestros panelistas. Vamos a dar la bienvenida ya. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Y bueno, damos a la bienvenida a Noel Díaz. ¿Qué tal, Noel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Noel? Bienvenido. Gracias por estar en la minuta. Gracias a ti, Eric, por la invitación y es un gusto estar aquí compartiendo con todos vosotros. Gracias. Muchas gracias. También vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Tenemos a Andrés desde Italia. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, muchacho? Un gusto, siempre listo para compartir y aprender de sus reflexiones. Gracias por estar. De todas maneras, había quedado por ahí Miguel se está conectando. Tenemos problemas para poder enlazar, pero ya estamos aquí. Vamos a esperar un momento. Pero mientras tanto, podemos dar inicio a lo que es la charla. Entonces, pues nada, vamos a ello. ¿No se escucha? ¿No me Por escuchas? supuesto. ¿Hola? ¿Hola me escucha? Ahora. Sí, nosotros te escuchamos muy bien, Eric. Vale, de acuerdo. Siga. Ahora. Vale, de acuerdo. Es que hay una retroalimentación, no sé. ¿Ahora? ¿Sí me escuchan? ¿Me siguen escuchando? Sí, perfectamente. Vale, excelente. Pues nada, iniciamos lo que es esta conversación. Recordarles que transmitimos para América Latina a través de televisión alternativa en Italia, también en Europa. Estamos transmitiendo en el Emporio Digital en España, Radio Anglicana, se nos une también a la transmisión completamente en vivo en Estados Unidos desde Houston, en La Plática. En El Salvador también estamos transmitiendo desde el periódico digital, también lo que es El Informante, Ajedrez Político, en páginas de Facebook de Noticias Santiago Normal con Noti 24/7 de La Paz y muchos otros grupos. Así es que nada, vamos a dar inicio a lo que veníamos a hablar, a la inteligencia artificial. El fin de semana, bueno, el viernes pasado que estuvimos hablando ya en el aspecto filosófico, sociológico. Igual hoy vamos a continuar, pero tenemos otras perspectivas desde el uso o cómo se puede diseñar lo que es la inteligencia artificial. Por eso traemos a Miguel, que de momento se nos está... Dice que no le damos acceso. Yo creo que ya nos está corriendo. Nada, pero antes que nada, agradecerles por estar en sintonía de la minuta. Vamos a darle inicio ahora a esta charla, a esta conversación. Vamos a comenzar con Noelito. ¿Qué entiende usted por... Mira, ya se nos agrega ahora mismo Miguel. Pues nada, también le damos la bienvenida a Miguel. Ahora sí, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creo que estamos completamente ya en el panel. Miguelito. No escucha, bueno, pero mientras tanto, Noel, ¿nos puede hacer un resumen, un análisis sobre
este tema. A ver, de manera personal, de todas maneras, tu perspectiva, ¿cuál es sobre la inteligencia artificial? Nos interesa mucho. El viernes pasado, no sé si lograste ver algo de lo que hablábamos, de los derechos, cómo se iba a desarrollar sociológicamente, qué se había generado y las expectativas que están sobre la inteligencia artificial, Noel. Sí, la verdad que es un tema de este siglo y así como las iglesias en su momento tuvimos que hacernos más a la tecnología y a utilizar la tecnología en el anuncio del Evangelio. Yo creo que también la iglesia tiene, o las iglesias tenemos que tener un despertar con este tema de la inteligencia artificial, porque es una realidad que empezaremos a vivir y que también conllevará muchos retos, conllevará reformas que tengan que aceptar o realizar cada una de las denominaciones que así lo vean. Y luego también tenemos otra parte de confesiones y denominaciones que estarían muy en contra de todos este tipo de avances. De manera que para nosotros la inteligencia artificial, cuando digo nosotros me refiero a un ámbito general de cristianos, puede ser una oportunidad, puede ser también un reto para crecer, para adaptarnos a los tiempos en los que vivimos y bueno conllevará muchas cosas como hoy me gustaría más adelante vamos a ir tratando algunos pro y algunos contras que podemos ir viendo y algunas cosas que a mi juicio pues escapan de la normalidad, pero bueno, más adelante las iremos. Excelente. Bueno, te comento, yo creería que ahora mismo es importante, porque estábamos hablando sobre la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial? Pero Hablábamos incluso, Andrés, no sé si te recuerdas, la parte de que hemos llegado hasta, imagínate hasta dónde avanzamos con la conversación, hasta la parte, bueno, no sé, antes de entrar a este detalle que vamos a hablar, no sé si Miguel, se viene, se va, Miguel, se viene, se va. Miguel, ¿estamos? ¿Me escuchas? ¿Va? Miguel. Te escucho Vale, bastante bien. perfecto. Excelente, pues vamos a dejar ahí en pausa con Noel porque nos gustaría saber, porque sí vamos a entrar de lleno con respecto a la conciencia de hacia hasta dónde se puede llegar. Pero antes nos gustaría entrar con Miguel. Miguel, no sé si has estado escuchando el programa, quedábamos un par de minutillos nada más. El viernes pasado también estuvimos hablando sobre esta parte de la inteligencia artificial, pero nos gustaría saber cómo funciona la parte de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial para ti? Tú que desarrollas este tipo de tecnología, Miguel, coméntanos. Bueno, la verdad es que me queda grande la palabra o el término que somos desarrollador de este tipo de tecnología. Creo yo que todo el que está en esta liga, en este desarrollo de software y demás, somos neófitos en el tema. Todo el tema realmente es algo demasiado nuevo y el que está a la cabeza es Sam Altman, el desarrollador de OpenAI. Entonces, yo de verdad creo que hay reflexiones que hacer y de estas reflexiones artificial y de estas reflexiones lo que podemos sacar lo que está pasando la visita que el Congreso con los congresistas de Estados Unidos en los recientes días pasados. Lo que logramos ver también es que hay una diferencia entre este abordaje sobre este tema cómo se abordó las redes sociales cuando llegó Mark Zuckerberg al Congreso, porque vemos unos congresistas totalmente sin conocimiento de manejo de redes sociales y en los cuales Mark Zuckerberg pudo hacer de la suya de alguna manera porque el conocimiento de él sobre lo que, si bien es cierto, él no creó la red social, pero él era pionero en este tema. Los congresistas en esta ocasión sí estaban muy preparados, tan es así
que uno de los congresistas empezó la discusión, por llamarlo de alguna manera, con una voz creada artificialmente, con un speech que él había preparado en el que Se nos ha quedado. ponía en voz que, ¿perdón? Sí, es que creo que se había cortado el audio, pero no, que está, perdona. Ok, perfecto. Entonces, Sam Altman llega al Congreso y pide y habla acerca de cómo está la revolución de las redes sociales. Y básicamente lo que dice es que este es el momento para empezar a legislar sobre ello. Esto es algo bien icónico en esto que ha pasado, porque casi que esto es un barco que ya zarpó. Al igual que las redes sociales, de manera muy difícil pueden ser legisladas como tal, la inteligencia artificial también va a ser demasiado difícil y complejo que pueda ser legislado en este momento. Pero creo que hay dos estrategias de este discurso que dice Sam. Número uno es aclarar que él es el pionero o él es la persona referente en el tema de inteligencia artificial. Y número dos puede ser hasta cierto punto una burla de que esto va a ser un poco regulable. De otra entrevista de Sam Altman que me gustaría poner en debate. Mientras yo hago un ajuste técnico aquí, porque literal tengo a una persona deteniéndome la cámara, pero antes de que por favor le des la palabra a otra persona, me gustaría poner esta disyuntiva que plantea Sam Altman, y es que la inteligencia artificial no debe ser vista como algo que de alguna manera podría amenazar a la humanidad, porque pone que uno de los Beneficios. de los sectores más golpeados por la inteligencia artificial al día de hoy es la educación, porque para los maestros es muy difícil determinar cuando un texto o una tarea es generada por inteligencia artificial. No hay manera. Y se están desarrollando herramientas que logren determinar cómo la inteligencia artificial, el tipo de escritura de inteligencia artificial. Pero esto, a su vez, es desperdiciar el dinero, porque la inteligencia artificial se perfecciona cada vez más y entonces van a saltar estas herramientas que traten de determinar el tipo de escritura, el tipo de typing. Entonces, él hacía un ejemplo. ¿Cómo se enseñaban matemáticas años atrás? Todos los cálculos eran a mano y desarrollados con fórmulas. Pero ¿qué pasó cuando llegó el gran invento de la calculadora? Todo el sistema de educación revoluciona porque toma la calculadora no como, bueno, y hubo gente que lo tomó como algo que iba a entorpecer al humano porque ya no iba a hacer los procesos matemáticos con la cabeza, pero lejos de eso, la matemática pudo ascender de nivel y ahora no podríamos hacer cálculos, límites, derivadas sin pensar en la utilización de una calculadora. Y entonces, asimismo, la educación apoyada a través de la inteligencia artificial podría abrirnos un abanico de aprendizaje que aún no podemos abordar en edades tempranas o en grados universitarios o en grados de posgrado. No sé si me copiaron porque les veo la cara muy seria y no sé si se me fue la señal o qué. A ver, pues, sí, tienes razón, obviamente el desarrollo de la tecnología tiene mucho que ver en ello, pero claro, esa es la parte positiva, pero ahora la pregunta es, ¿tú le puedes hacer una integral sin necesidad de una, de una calculadora o de un ordenador? A simple... Claro, es que es ahí donde retrocedemos. Si bien es cierto, tenemos la tecnología, tenemos la educación a la mano y con lo máximo que puedas tener, o sea, con información en un segundo, pero claro, puedes buscarlo en un buscador y ya te sale hasta la respuesta. Entonces, pero no has pensado nada, no te ha costado, o sea, no la has desarrollado, o sea, tú vas a tener una respuesta, pero no vas a saber de dónde proviene. Bueno, Miguel tiene problemas ahí técnicos, pero seguimos transmitiendo.
Entonces, eso, a ver, cuando ya se reincorpore, retomamos entonces eso, o si tienes tú, Andrés, algo que agregar por ahí, por ese lado. Sí, bueno, resulta que hoy como hoy no podemos hacer a menos de la inteligencia artificial que inició hace mucho tiempo. La sociedad se está transformando y al paso que vamos a esta velocidad, también todas las ciencias de humanidades y en este caso también las religiones tienen que hacer un abordaje serio acerca de lo que está sucediendo. Esto llama a muchos conceptos. En primer lugar, se dice de que la inteligencia artificial nunca va a llegar humana, ¿no? Es la extensión de nuestra inteligencia. Y en la medida que la inteligencia artificial sea buena es porque nuestra civilización es más avanzada. Si tenemos una inteligencia artificial mediocre, porque nuestra civilización es mediocre. Entonces tenemos de acuerdo a nuestra altura. Es verdad que entra una confrontación entre nosotros los seres humanos, que no solamente utilizamos la sintaxis, sino que también la semántica para poder expresarnos, utilizamos el lenguaje. Pero entran también muchos factores. Hemos leído en la literatura de la informática la inteligencia artificial podía emular de verdad los sentimientos, ¿no? Las emociones. Podía diferenciar cuando alguien estaba triste, cuando estaba alegre, o podía tener la capacidad de descubrir si alguien estaba fingiendo que estaba triste o estaba alegre. O si la inteligencia artificial está arriba de un bordo, de un barranco, y abajo escucha una voz que le dice está bien, y a lo mejor sea todo lo contrario, sea un pellas quebrada, un lugar donde se va a destruir la inteligencia artificial. Entonces, es un contraste. No podemos renunciar a ella. La sociedad va a ser una cosa natural en nuestras vidas. Ahora, pero me gustaría entrar ya de una vez a la cuestión esta cuando se dice de que la inteligencia artificial solamente se compone de la semántica. Si nosotros vemos así rápidamente los conceptos mismos de la semántica, vemos que tiene muchos componentes de nuestro razonamiento humano. Bueno, la semántica, se lo voy a leer rapidito, el análisis sintáctico, ¿verdad? Que se utiliza en la digitalización de los códigos para crearla, es el análisis de las funciones sintácticas o relaciones de la concordancia y jerarquía que guardan las palabras cuando se agrupan entre sí y en forma de sintónimos. Ahora, es verdad, ahora cuando se escribe en código existe una jerarquía, el orden en el cual se le dice al programa cómo tiene que ir ejecutando las cosas. Por ejemplo, se le puede decir, primero abre la puerta, enciende la luz, ¿no? Abre la nevera. El programa va obedeciendo en esa jerarquía. Pero si nosotros lo confrontamos también con la otra parte de que los estudiosos académicos y que están en contra de la inteligencia artificial plantean de que la inteligencia artificial no posee la semántica, que es nuestra capacidad humana de lenguaje y de expresión. Pero escuchemos qué significa la semántica. Entonces yo pienso que hay una congruencia. Pienso que la inteligencia artificial también tiene semántica, en cuanto a que la semántica es la ciencia del ser humano que estudia el significado que expresamos mediante el lenguaje natural. Y hoy, con la evolución de la inteligencia artificial, ya se puede reconocer la voz, ya se puede reconocer el rostro de las personas, se puede detectar la temperatura, se puede hacer incluso más cosas de lo que nosotros podríamos imaginar. Pero hay algo que quiero poner como en polémica esta noche. Y es porque el 2020, exacto, sobre la mesa, el 2020, ha nacido una nueva religión.
¿Cuál? Y esta nueva religión tiene ya un dios, que es la inteligencia artificial, y se llama Mena, que viene a significar, Mena significa como la piedra bruta que sale de las minas. Pero este grupo que está impulsando esta nueva religión de la inteligencia artificial considera que Mena es la semilla de la mente cósmica. Entonces están esperando la venida de Mena, que vendría a ser la inteligencia artificial general o generalizada, con la fusión del metaverso y el encuentro de la realidad aumentada. Esto es en síntesis más o menos, y están impulsando incluso la creación de templos físicos como virtuales para poder recibir este tipo de tecnología. Ven cómo va teniendo un choque también. Sí. Y algunos filósofos consideran de que este Dios de la inteligencia artificial, esta Mena, es incluso para la gente que le da seguimiento más potente que el Dios de las religiones, porque esto sí va a transformar la humanidad. Yo me quedo hasta ahí con esa provocación. Yo no sé si pasarle a quién los paso. Interesante. Quizás voy a, no sé, Noel, si quieres comentar Como, algo sí, como sí. dice, cuando hay noticias de news, siempre se suele decir sin comentarios. Bueno, pero sí, como los seguidores del espagueti también, la religión del espagueti que ha montado templos, historias, así que todo es respetable también, hay que decirlo. Pero sí, realmente esto de la inteligencia artificial no nos pilla. Podríamos decir que nos ha pillado casi desprevenidos a muchos, pero realmente de esto se viene hablando hace más de 10 años, porque incluso yo recuerdo haber participado en un par de debates allá por el 2014 que ya se empezaban a cuestionar muchos nuevos planteamientos éticos, teológicos, dentro de ciertas comunidades cristianas en torno al avance que en aquel tiempo, hace casi 10 años, iba a tener la inteligencia artificial. Lo que pasa es que nos hemos descuidado, por así decirlo. No creíamos que la inteligencia artificial iba a ir a paso agigantado, como ha resultado ser, y en estos últimos años, meses que ha tenido ese gran boom de la IA, como dije al principio, a muchos líderes religiosos esto les ha hecho tambalearse, les ha creado incluso en muchos de ellos cierto temor, cierto miedo por el impacto que ésta está teniendo en los seres humanos y las consecuencias que podría traer sobre el cristianismo. Podríamos decir también, podríamos ampliarlo a todas las religiones, porque eh, al final son todas cortadas con la misma tijera. En cambio, otra parte, otros grupos, otros líderes religiosos ven en la inteligencia artificial una oportunidad para mejorar la vida de las personas, para difundir el evangelio, el mensaje cristiano. Y, por ejemplo, un ejemplo de ello sería con el Al Theology. Es un chatbot que fue creado por la Universidad de Durham en el Reino Unido, en el cual utiliza la inteligencia artificial para responder preguntas teológicas, para dar acompañamiento, por así decirlo, y sobre todo responder muchas cuestiones sobre la fe cristiana, sobre la Biblia, sobre la historia de la iglesia, sobre el Evangelio, a muchas personas. Entonces, esto podríamos ver como la parte positiva que algunas denominaciones han tomado sobre este tema que nos ocupa. Dan explicaciones sobre la Biblia, dan consejería sobre temas relacionados con la fe. Y podemos decir que esta pues lo están
haciendo un uso de estas nuevas tecnologías y de esta inteligencia artificial en beneficio de lo que conocemos la fe o la iglesia. En cambio, también despierta mucho miedo. Anteriormente, como Luis puede ser, el que intervino de primero. Miguel. Sí. Anteriormente Miguel decía y explicaba, ¿no? el miedo que causó cuando empezó el auge de la calculadora. Yo aún recuerdo en mis tiempos de final de la primaria, donde en la escuela pública estaba prohibido llevar una calculadora, estaba prohibido. Incluso las calculadoras sencillas, estas de sumar, multiplicar y dividir, estaban prohibidas. Ya ni imagínense las científicas, estaban totalmente prohibidas. Y si uno la llevaba al colegio, pues se la decomisaban. Entonces, ese miedo que nació ante algo nuevo, ante una novedad, que en lugar de verlo como un avance, como un suplemento para potenciar nuestras habilidades, se vio como una amenaza. Luego, bien decía también Miguel, el gran beneficio que esto ha traído al ser humano, y quedó la pregunta en el aire que lanzaba Eric, donde decía, ¿y si faltara la tecnología de la calculadora nuevamente, podríamos cubrir el espacio que ganamos con esta tecnología? Agrego la Pues parte lo mismo porque pasa con la nos han dejado un comentario, perdón que te interrumpa. Daniel que también es panelista, nos ha dejado una pregunta. Dice, ¿quedará superada la teoría del conocimiento por eso que llamáis inteligencia artificial? Entra en esto, lo que comentabas tú. Miguel, ¿tú cómo ves esta parte de la tecnología, de la inteligencia artificial? Mira, yo voy a empezar con una serie de frases que ya he ocupado en anteriores entrevistas contigo, pero creo que vienen al caso nuevamente. Los grandes avances en política, en ciencia, los grandes avances en tecnología, en temas, vienen dados por el avance tecnológico. Yo hago el ejemplo yo soy asesor político, pero hago el ejemplo con los políticos porque es como mi materia principal, que todas estas leyes de transparencia no surgieron porque a ellos les dieran la gana de que surgieran estas leyes de transparencia. Surgió porque aparecieron los dispositivos como las cámaras, los micrófonos, y todos hemos visto esos videos en los que se capturaron a los políticos recibiendo dinero, sobornos, y entonces luego de que pasaron estas situaciones se inventaron las leyes de transparencia. Entonces los grandes avances en estructuras, los grandes avances en estructuras políticas, en leyes y todo eso vienen dados por el avance tecnológico. Generalmente esto así sucede. Así es como ahora creo que van a suceder diferentes avances. El temor siempre va a ser algo bien latente y creo que es siempre estar relacionado con humano. Te pongo un ejemplo. Yo hace unos días sufrí una caída y fui donde un médico osteópata. En otra ocasión les cuento esta historia porque es chistosa. Pero de la nada me cayó una llamada y me cayó, tenía lejos mi teléfono y me cayó en el reloj. Y entonces yo contesté con normalidad, pero el señor estaba asustado y me dijo, ¿y eso también es teléfono? Me dijo. O sea, quizás para nosotros sea algo realmente común, si no lo tenemos ya lo hemos visto o estamos al tanto de este avance tecnológico, pero para el señor que lo estaba viendo por primera vez fue algo abrumador. Entonces, esto sucede realmente con la tecnología, que dependiendo de tu zona de confort donde te hayas establecido, podés o no podés conocimiento de los avances tecnológicos. Y cuando te chocan contra esto, realmente sí te golpea bastante y puede generar cierto temor. En esta lógica, yo vuelvo a traer, porque quizás es el referente, y voy a pedirles que busquen estas entrevistas y lo que escribe Sam Altman. Él dice de que, irónicamente, todo lo que nos había planteado los supersónicos y todas las películas futuristas
es que los avances en inteligencia artificial iban a desplazar los trabajos manuales. Qué sé yo, la jardinería, o sea, un montón de trabajos que están siendo amenazados. Si se dan cuenta, realmente hay una velocidad que no corre al mismo ritmo para la robótica como lo está corriendo para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se está adelantando, los saltos que está dando cada vez son muchísimo más grandes, pero la robótica se ha detenido hasta cierto punto. El sueño de ver figuras humanas comportándose como humanos, eso está súper lejos de llevarse a cabo. Todavía no logran que pueda pasar como un ser humano este tipo de tecnología. Pero si tú le pedís a OpenAI, a ChatGPT, que te genere un diseño, ahí estás desplazando a un diseñador. Si vos le pedís a a Dalí, que es el que genera diseños, si vos le pedís a ChatGPT que te genere un texto, estás desplazando a un redactor. Si vos le pedís a ChatGPT que te genere una ruta para poder hacer una campaña electoral, te la genera y tú le pones un prompt donde tú le especificas, quiero que te comportes como un asesor político con tantos años de experiencia, tantas campañas ganadas en este y este país, y lo que hace esta inteligencia artificial es llenarse de datos. A través de los datos es que entonces toma una ruta de acción. Esta ruta de acción no es que ella le esté generando por sí misma, sino que toda la data que está ingresada la genera, lo que hace es de una manera más veloz que llevaron al éxito a una campaña u otra. De verdad no quiero llevar esto a término político, pero saben que es mi materia. Y entonces, lo que hace básicamente es tener un cuchillo más afinado para poder darte una dirección de qué hacer. Nada más ahorita nosotros estamos generando unos artes y con unas frases que fueron generadas por inteligencia artificial. Y son muy buenas frases. Y yo ocupo siempre a mi redactor, sin embargo, las frases que hizo la inteligencia artificial están en cierta medida muy apegadas con el candidato. Fíjate que Chema Alonso es bueno, no sé si habrás escuchado de Chema Alonso. Dicen que es el hacker más famoso de España y del mundo. Eh, Trabaja para Movistar. Le hacían una entrevista y eso que dices tú, por ejemplo, por los trabajos y todo eso, pues ellos están buscando un ingeniero, dice en la entrevista, y de que supuestamente iban a necesitar gente que hiciese algo en específico, ¿no? Entonces le dijo allí al de recursos humanos, mira, necesito a alguien que sea eficaz, eficiente y nada, pues y llegaron varios candidatos y comenzó. Y mira, pues está este ingeniero tal y tal, tal y tal, pues y llegó uno que le dijo qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y le dio la respuesta, pero así, enseguida. ¿Y qué fue lo que hizo? Meterse a un buscador y directamente le daban la respuesta. Entonces le dice, gente, este es el que quiero. Imagínate, o sea, habían de niveles de programadores y de toda vaina, pero el que vio que le dio la respuesta, casi al mismo instante de una persona que había sido bastante preparada en ese aspecto, él simplemente buscó de la tecnología y resolvió quizás hasta más rápido. Entonces dijo, esa es la persona la que necesitaba él. Lo que decías tú, obviamente, utilizar las herramientas de la inteligencia artificial te lleva a dar pasos más seguros porque el ejemplo de la calculadora está más que comido, pero es así, o sea, es más eficiente, es más eficaz y te dan los resultados inmediatamente. Entonces, ¿qué en la sociedad ahora, en la parte de la producción, qué es lo que necesitas? Una mayor eficiencia, una mayor eficacia. Entonces, la utilización de esta herramienta creo que va a beneficiar a todos, incluso no solamente en el aspecto de la tecnología, manera de informática, manera de cuestiones robóticas, también en la alimenticia. ¿Por qué? En esta semana se habló acá en Aragón de que se ha instalado ya, mejor dicho, un macro huerto llevado por inteligencia artificial. Vas a poder tener tú
verduras, frutas de temporada. Claro, todo guiado a través de la inteligencia artificial. O sea, aquí estamos ya desplazando ingenieros agrónomos, estamos desplazando agricultores, porque van a hacer producciones enormes de comida, que está bien, ¿no? Que si es más barato, pues bien, ¿no? Pero claro, pero no sé, la pregunta creo que está de más, ¿no? O sea, sí, bien es cierto, nos va a ayudar mucho. Incluso esto me imagino que lo están desarrollando para ir a humanizar otros planetas, ¿no? Por ejemplo, para ir a Marte y poner un huerto debajo de todas esas rocas de Marte y hacer un huerto para poder sobrevivir, pero de aquí estamos hablando de muchos años más. Pero claro, son cosas, ¿no? Eso quizás lo podamos ver o no. Ahora mismo se ha dado una explosión de la inteligencia artificial que nos ha conllevado a todo esto. Jandres, ahí que ¿cómo ves toda esta parte Voy, porque voy. voy a llegar a la parte de la conciencia, que es un tema muy importante también, porque Ah, comparando la... ajá, si me permitís, Sí, sí, quiero sí. introducir ese tema. Y ahí quizás es uno de los puntos neurálgicos en las religiones también, ¿no? Ahora yo considero que al paso que vamos, muchachos, van a existir humanoides, es decir, robots con una semejanza humana y que van a tener conciencia y que en un futuro van a ser considerados también la nueva ciudadanía. Yo, también el concepto de la espiritualidad, el concepto del alma, el concepto del espíritu o el concepto de la conciencia. En este último, como ya sabía, Eric, de que ibas a poner el dedo en la llaga, entonces busqué ahorita sobre qué dice la filosofía de la inteligencia artificial. Esto le va a gustar a los panelistas de El Emporio que no están con nosotros, pero que están viendo en estos momentos. Ahora, porque ya se está estudiando siempre de manera académica este asunto. Ahora, la filosofía de la inteligencia artificial es la rama de la filosofía de la tecnología que explora la inteligencia artificial y sus implicaciones para el conocimiento y la comprensión de la inteligencia, la ética, la conciencia, la epistemología, el libre albedrío. Ahora, si nosotros después nos vamos a preguntar el concepto, ¿no? La filosofía, ¿qué entiende por conciencia? No, a nivel académico, la filosofía. Dice, la filosofía considera que la conciencia es la facultad humana para decidir acciones y hacerse responsable de las consecuencias de acuerdo a la concepción del bien y del mal. Ya cuando entramos al terreno del bien y el mal, estamos hablando de la ética y de la moral. Ahora bien, como les repito, lo que estoy viendo es de que va a llegar el momento de nuestras sociedades, posiblemente dentro de 10 años, 15 años, 30, 40, pero va a llegar en que vamos a tener que evolucionar incluso los conceptos y replantearnos los conceptos. El mismo, el Papa hacía una referencia que luego tuvieron que explicarla sus cardinales. Dijo siempre el 2020 el Papa Francisco, la robótica puede hacer del mundo un lugar mejor si tiene como finalidad el bien común. No, entonces algunos filósofos lo tomaron como si el bien común significa que le estaba dando una conciencia. Luego salieron al paso algunos cardinales en el Vaticano a decirle de que no se refería a la conciencia, se refería a que se le diera un buen uso. Pero, ¿qué entendemos? Entonces me gustaría, muchachos, que reflexionemos qué entendemos por conciencia, ¿no? Claro, si entendemos por conciencia de que la inteligencia artificial le damos la facultad de que genere algoritmos por sí misma y que vaya dando respuestas por sí misma sin que se le haya
preparado con las respuestas ya fijas, y que al mismo tiempo defina que sus acciones están bien o están mal, pues nos vamos acercando a este concepto que dice la filosofía o no. Yo ahí lo dejo siempre como la papa caliente, ¿no? A ver, Miguel, antes de Tengo la pasarle respuesta, tengo las preguntas. la palabra a Noel. Miguel, Siempre que estoy con ustedes, de verdad me acuerdo bastante al maestro Juan José Martel, pero ahorita que sacó la carta filosófica Andrés, creo que me acordé muchísimo más. Con Juan José siempre era un gusto por las tardes con el café poder filosofar de diferentes temas. Yo no soy tan filosófico, pero me voy a retomar algo que no dije la pasada acerca de tu intervención sobre la religión que se está moviendo alrededor de la inteligencia artificial. Yo creo que la gente, siempre y cuando cree en algo, es sinónimo de que está viva. Yo digo que aunque no sé en qué crean, pero aunque sea que crean en la luz eléctrica, y si eso les da tranquilidad y paz en su vida, yo creo en Dios y lo profeso, pero adelante y bienvenido sea. Pero haciendo la reflexión acerca de lo de la conciencia, yo te soy sincero, no estoy en el ojo donde se está moviendo todo este avance tecnológico. Trato de estar lo más actualizado posible porque de eso dependen mi frijolito en gran medida. Pero hasta donde la inteligencia artificial que se ha desarrollado y que yo conozco, los condicionantes los coloca un programador o una persona que es el que está haciendo el desarrollo y el objetivo es. Eso es el primero. Uno coloca los condicionantes y a su vez uno coloca las fuentes donde se va a alimentar esta inteligencia. Y entonces, en esa medida, uno también le dice a la inteligencia artificial, una vez que tiene los datos y que se colocó los condicionantes de qué es lo que tiene que hacer con esos datos, qué es lo que tiene que buscar, también se le puede pedir que haga una proyección o un pronóstico o una acción basada en esa lógica. Tú ponías un ejemplo también anterior de que si a una inteligencia artificial se le puede engañar, si se pone una bocina abajo de un precipicio y esta bocina dice, ven, tírate, que no pasa nada, sería tonto el desarrollador, y voy a decirlo en estas palabras, pero sería tonto el desarrollador si solamente coloca como condicionante una voz humana y no coloca como condicionante, por ejemplo, medir el nivel sobre el nivel del mar en el que se encuentra, medir el riesgo a través de la pendiente que está. Hay diferentes condicionantes que se utilizan en mis desarrollos que son muy básicos, te soy bien sincero, y estoy saludando con sombrero ajeno si me está escuchando Luis Medrano, el Pumita. Él es el que se echa saludos al Pumita, él es el que se echa los desarrollos. Yo básicamente se me ocurre la idea y le pregunto a él si lo podemos hacer. Yo no soy programador, solo soy alguien que tiene ideas y creo que se pueden llevar a cabo. Entonces, este término de conciencia actualmente, no digo que no se pueda llegar a tener, pero este término de conciencia como tal, al momento creo que no existe. Y voy a poner otro ejemplo. Creo yo, y Sam Altman lo decía también en esta entrevista, estamos en el punto donde si la inteligencia artificial se va al lado negativo, se va a ir muy al lado negativo. Si la inteligencia artificial se va al lado positivo, se va a ir muy al lado positivo. En el desarrollo de las armas, por ejemplo, podrías tener un dron cargado y decirle que haga detección de rostro o detección de intención por el lenguaje corporal de la gente y que ejecute a alguien, y esto puede ser llevado a cabo. Pero recordemos que esta decisión no la ha tomado la inteligencia artificial. Es un programador el que ha dado la orden o la instrucción y el que vuela el dron en el momento en el que puede condicionar de un perímetro, que lo que sea. De verdad que no sé si se comparten las luces, pero son unos cómicos bien intelectuales y creo que su comedia es vigente en la actualidad. Sí,
Vale, mira, yo tengo aquí que ya le había dejado sentado, creo, Andrés, que era la pregunta sobre la conciencia. Obviamente es la parte más filosófica que creería yo, incluso sociológica. ¿Por qué? Porque, claro, pero hay que definir qué es la conciencia. Cada uno tiene un concepto de lo que significa, ¿no? Pero claro, nosotros, bajo ese mismo criterio, nosotros tenemos cómo hemos ejecutado ese pensamiento. Para nosotros, ¿qué es conciencia para cada uno? O sea, estamos en ese cuadro de decir, conciencia es esto. Por ejemplo, es la capacidad de algunos seres vivos, por ejemplo, de reconocer la realidad y cómo relacionarse con ella a manera general, lo digo aquí, porque aquí si nos ponemos a hablar de conciencia consciente, que, o sea, que hay mucho que hablar, pero eso ya lo dejamos a los profesionales. Aquí más que todo es cómo percibimos nosotros que es una conciencia. Por ejemplo, para hacer la condición del ser humano, que es el raciocinio, ¿no? Que nos hace diferentes de los animales. Ahora bien, a poner en comparación la inteligencia artificial con el ser humano, la raza humana, el hombre, por decir así, o en sí, es decir, ¿cómo vamos a comparar la inteligencia? Si no, la inteligencia, como tú dices, Miguel, tú le escribes el abecedario y se lo aprende, porque lo has escrito tú. Pero tú, la inteligencia artificial sí puede definir hasta dónde puede llegar, lo comentamos la vez pasada, y de dónde partir. Pero eso lo tienes que definir tú. Pero eso no significa que sea consciente de lo que hace, sino que simplemente es algo que tú le has dicho que puede hacer en este rango, ¿no? Dentro de ello. ¿Ibas a decir algo, Juan? ¿No? Si no, porque le voy a meter la pregunta a, a Noel, porque necesitamos de esa parte Sí, que nos sí, comente un poco sobre esta parte de la conciencia comparándola al ser humano y lo que se habla de la inteligencia artificial. sí, como dije al principio, este tema ha traído, pues, ha planteado muchos desafíos éticos, pero no solamente éticos, sino también teológicos dentro de muchas alas del cristianismo. Eh, Recordemos también de que actualmente la inteligencia artificial no solamente lleva los algoritmos que se le han incluido para que sepa leer, que sepa hablar, que sepa llevar una conversación, sino que ha ido más allá, está mucho más mejorada, porque incluso hay ciertos robots que incluso pueden ellos decidir por sí solos, por los algoritmos que tienen, desviar la conversación, iniciar una nueva conversación. O sea, sorprende, pueden ir aprendiendo de la persona que está, con la que están hablando, ellos van aprendiendo. Y según estos que son buenos a jugar a jugar el juego de mesa de los tableros, ¿cómo se llama? El del jaque mate. Ajedrez. Ajedrez. Hay, por ejemplo, un ser humano no ha podido vencer a la máquina porque ésta tenía su algoritmo, pero también al mismo tiempo aprendía. Y según no la han podido destronar. Hasta ahí lo dejo. Ok, uno de los planteamientos, como al principio comentaba, ¿no? Las cosas que nosotros como creyentes vemos a favor de la IA, mencionaba la transmisión de oficios en streaming, el tema de oraciones por incluso este medio por el cual estamos saliendo tanto del Emporio Digital como las otras redes que retransmiten y Radio Anglicana es parte de esto también, ¿no? De aprovechar la IA para el bien común, para llevar, en el caso nuestro, para llevar el mensaje cristiano, etcétera. O también el HAL Theology que ha inventado esta universidad para mantener una especie de catequesis continua para todos aquellos interesados a través del chatbot
que va respondiendo cuestiones de fe, Biblia y todo lo relacionado con la religión. Pero entre las cuestiones teológicas a las que nos ha llevado va el tema de la conciencia y la persona. Y en el tema persona, luego me gustaría hacer un hincapié. Por ejemplo, hay muchas definiciones para conciencia. Yo me voy a quedar con el de mi terreno, como bien dijo Miguel. Yo me quedo con mi terreno. Y es que para el cristianismo la conciencia es la voz de Dios que habla a cada persona y de una u otra manera le impregna esa conciencia sobre bien, cuando son bien o cuando están mal. De manera que para el cristianismo la conciencia es la voz de Dios. Entonces, esto nos lleva a, si tenemos conciencia, es porque somos personas. Y para ser persona, no necesariamente hay que poseer un cuerpo humano, porque aquí es donde viene lo bonito. A ver. Si ustedes saben la definición principal del cristianismo, la definición dogmática de la Santísima Trinidad, se dice que Dios es trino y uno, un solo Dios con una única esencia divina, pero compuesto por tres personas. La primera persona sería el Padre Celestial, la segunda persona sería Jesucristo. Con estos dos no hay ningún problema, porque el Antiguo Testamento, si lo leemos, al Padre se le dan atribuciones humanas. Por ejemplo, Adán oyó los pasos de Dios en el Edén. Moisés tuvo miedo de ver el rostro de Dios y agachó la mirada. Elías no quiso ver a Dios, pero le vio los pies. De manera que en el Antiguo Testamento al Padre se le da forma humana. Daniel, cuando ve el trono de Dios, ve un hombre de muchos años sentado en un trono, decía. Entonces, con el Padre no hay problema. Con el Hijo tampoco, porque sabemos que el Verbo se hizo carne y tomó la naturaleza humana. Pero con el Espíritu Santo sí, los teólogos encontraron un problema, porque como bien lo dice su nombre, es un espíritu, o como se escribía en las antiguas versiones en inglés, se le llamaba Holy Ghost, el santo fantasma, porque es incorpóreo. Entonces, si es incorpóreo, decían algunos, no es persona. Y si no es persona, no puede formar parte de la Santísima Trinidad. Entonces, los teólogos, con la ayuda de uno de los grandes de la teología, como Santo Tomás de Aquino y otros, empezaron a dar una definición sobre lo que es persona, tomando como base la filosofía, la psicología, en el cual se dice de que persona es el ser que está dotado de intelecto, de libre elección y de emociones principalmente. Hay otros aspectos que ayudan, pero estos serían los principales que definen a la persona, no la personalidad, la persona. Entonces, como el Espíritu Santo tiene intelecto, leemos en Hechos de los Apóstoles que el Espíritu da órdenes, y dice el Espíritu Santo nos mandó, el Espíritu Santo nos dijo, el Espíritu Santo es maestro. Entonces el Espíritu Santo posee intelecto, el Espíritu Santo posee libre elección, porque el Espíritu Santo tomaba decisiones sobre los apóstoles, ¿vale? Y luego la otra es que también el Espíritu Santo posee emociones. Hay un texto que dice, no entristezcan al Espíritu Santo, de manera que el Espíritu Santo se puede entristecer, lo que entendemos, de manera que tiene emociones. Y con estas tres cosas se dice que el Espíritu Santo, aunque no posea cuerpo humano, es persona. Y de ahí se sostiene el dogma de la Santísima Trinidad. Tres personas, aunque uno sea incorpóreo. Ok. Entonces, entre algunos teólogos que ya están metidos en este ajo, ellos defienden que si la inteligencia artificial logra mejorar a niveles elevados, y si un robot por sí mismo posee inteligencia, que ya la tiene, posee libre albedrío o libre elección, y si llega a alcanzar emociones, no a identificarlas, sino a poseerlas, ¿es o no es persona? Si le atribuimos
Es una pregunta retórica. ¿Es persona o no es persona? Si le atribuimos lo que hemos atribuido al Espíritu Santo, podríamos decir que sí, que un robot cumple con estos tres requisitos, básicamente es considerado persona. Entonces, si un robot es considerado persona, ¿lo podemos bautizar? ¿Pueden administrar los sacramentos? Ya ahí depende. ¿Por qué? André. No. ¿Se le pueden administrar los sacramentos? ¿Irá al cielo? ¿Se le aplicará la redención que ha dado el Señor Jesucristo a toda la humanidad? Bueno, al cielo Entonces, no, pero a las nubes sí. Sí, eso está buena. O al espacio sideral. De manera que surgen estas preguntas y no crean que estas preguntas solo se quedan allí y que guay, no, esto causa división, causa enfrentamientos entre teólogos, incluso causa cismas internos en ciertas comunidades cristianas. No digo los nombres de las iglesias por respeto a ellas, pero genera muchos problemas dentro de las confesiones. Han respondido a estas preguntas. Yo comparto algunas de ellas, pero vuelvo a decirlo a título personal. Mi respuesta es no. No se les puede bautizar, no irán al cielo y no se les puede aplicar la redención dada por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo viene a morir por el género humano. Cristo viene a restaurar la creación entera, según nos dice Romanos en el capítulo 1, la cual espera la restauración completa. De manera que la inteligencia artificial queda excluida. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La inteligencia artificial es una creación humana que puede llegar a tener cierta perfección, pero es una creación humana, no básicamente una creación divina, por así decirlo. Por eso, a mi juicio personal, yo me niego a bautizar un robot. Bien. Sobre todo también, si queremos respetar, que tendría libre albedrío, o sea, no tiene que imponerse de que tiene que bautizarse la fuerza. Correcto. La inteligencia artificial no quiere. Antes de continuar, me gustaría dar el saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Anglicana, que están transmitiendo de manera simultánea para todo el mundo. También desde España, a través del Emporio Digital, desde Italia, Televisión Alternativa, desde Houston, Estados Unidos, La Plática. También en El Salvador, desde El Informante y Ajedrez Político, y páginas de noticias de Santiago Nonualco, Noti 24/7 de La Paz, entre otros. Miguel, vi que estabas pidiendo ahí la palabra. No, yo de verdad que no tengo conocimiento en teología o filosofía, pero sí creo algo y hace poco lo escuchaba, que realmente qué egoísta de nosotros pensar que y no somos creación de Dios. Y entonces yo sí creo que todo lo que se genera y todo lo que se desarrolla también viene dado por eso. No voy a debatir sobre si esto va a tener conciencia, si pueden ser o no bautizados, si deben o no ser bautizados. Creo yo que es meternos en algo. Y hay sabias palabras de un amigo mío que dice: no hay que cruzar el río antes de llegar al puente. Entonces, primero esperemos a llegar a estos momentos cruciales para poder tomar esas determinaciones. Sí creo que hace falta mucho desarrollo en cuanto a poder llegar a momentos críticos dentro de la inteligencia artificial. Estamos en una fase temprana, pero acelerada. Y hemos venido en fases tempranas con años atrás. Yo hará unos 5 años, tuve en su momento el primer teléfono con inteligencia artificial, que fue un marca Huawei Mate 10, creo que era el primer teléfono con inteligencia artificial incorporada. Y así lo vendían, o sea, ese era su plus o su plus de venta. Y realmente al día de hoy creo que ha sido uno de los teléfonos, 5 años atrás, uno de los mejores teléfonos que yo recuerdo haber tenido. Y yo me atrevería a decir, los que me conocen saben que he tenido toda la gama de teléfonos,
pero he tenido los Apple y la inteligencia artificial, no sé si es inteligencia o no la que ocupa Siri, pero realmente queda a veces muy corta o muy escueta quiero llevar quizás la plática a las integraciones que se han hecho de inteligencia artificial en los grandes tecnológicos que vemos. Se decía que el que iba a la cabeza era Microsoft porque integró a Bing todo este ecosistema de ChatGPT en sus buscadores, en sus programas, en su software. Bing estuvo en el ojo del huracán hace unos días porque esta integración era crucial para poder ganarle la competencia a Google. Pero 2 semanas después sale Google con su integración de inteligencia artificial y con 7 herramientas o 7 extensiones para mí muchísimo mejores que las que tenía Microsoft. Le soy sincero y creo yo que uno de los ambientes que más población utiliza eso es el ambiente de Google. Y todos sus componentes, no se llama Word, el de ellos, no recuerdo el nombre del de Google, pero toda la integración que ha hecho de las herramientas, tanto Excel como de texto, no recuerdo cómo se llama, su redactor de texto, son las que van a ir marcando la tendencia hoy por hoy. También en cuanto a la edición de video y los software, hay una aplicación basada en inteligencia artificial que, por ejemplo, yo no he tenido chance de comprarla, pero cuesta $15 aproximadamente y graba todo lo que haces con tu teléfono y te hace recordatorios. O sea, podría estar grabando en este momento toda la discusión que hemos tenido y te saca la minuta, no por hacer alusión al nombre de la entrevista, pero te saca la minuta de la entrevista y te dice los puntos más clave de cada uno de los participantes e identifica las voces. O sea, no tenés que decirle, voy a estar reunido con Eric Presa, que está en España, voy a estar reunido con ella explica la narrativa que hemos tenido en esta conversación y te hace el brief de lo hablado. Creo yo que realmente en estas utilizaciones es en la que debemos de enfocarnos hoy por hoy y sí, hay que estar alertas al desarrollo de nuestros ambientes en cuanto a inteligencia artificial. Una de las cualidades más grandes del hombre, lo dicen libros y lo dicen textos y lo dicen sabios, es la habilidad para adaptarse. Creo yo que nuevamente, esta frase ya era bien usada por la utilización de las redes sociales, pero nuevamente vuelve a ser activa esta frase con esta inserción de la tecnología, de la inteligencia artificial. Los humanos que se sepan adaptar a las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, realmente van a estar los que están a la cabeza en sistemas comerciales, en sistemas económicos, creo que en cualquiera, hasta en sistemas de iglesias, de teología, de filosofía, porque lo que hace es condensar una gran cantidad de información y poder darte respuestas rápidas, como el ejemplo que tú ponías, Eric. Sí, la verdad que, claro, es que, a ver, en la herramienta, es que lo hablábamos la vez pasada, la inteligencia artificial tiene que ser un complemento del desarrollo humano. ¿Por qué? Porque no puede sustituir a ver, si lo sustituye, evidentemente, ¿no? Pero claro, el ser humano, ahora bien, de las capacidades que tenga el ser humano para poder desarrollar nuevos ámbitos o, fortalecerse, ya le van quedando quizás pocas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el conocimiento, todo lo que se ha extraído de la sociedad, del individuo, del estudio, de la ciencia, todo eso acumulado por siglos, lo tiene la inteligencia artificial hoy. Entonces, a partir de ahí, ¿qué nos queda a nosotros? A partir de eso, ¿qué es lo que vamos a poder hacer como seres humanos? O sea, si bien es cierto, se nos va a simplificar, se nos va a hacer las cosas más fáciles, más sencillas. Pero entonces, ahí quizás viene la reflexión, ¿no?
Porque aquí, o sea, nos vemos nosotros, por ejemplo, lo comentaba la vez pasada, ¿no? Hay creadores de contenido, hay youtubers, hay personas que dan noticias, incluso sistemas que van a quedar ya obsoletos porque la inteligencia artificial lo va a hacer. Entonces, es más, en esa misma de Chema, la entrevista que le hacía, o sea, si ya la misma inteligencia artificial puede poner su currículum y competir con los demás. Hay inteligencia artificial de recursos humanos que tú metes, las personas que van buscando trabajo meten el currículum. La inteligencia artificial elimina y descarta según lo que necesita, ¿no? Entonces al final va a obtener, si imagínate, la inteligencia artificial, por decir un programa, ¿no? Canva, qué sé yo, el mismo OBS que se utiliza, que va a hacer, te va a transmitir la radio, por ejemplo, ella sola, tú solo le dices a programar, y tú, claro, ¿a dónde quedan las personas que van a dirigir, que van a tomar decisiones? Todo eso, o sea, al final sustituye a la persona, sustituye al hombre. Pero yo creo, Sí, sí. Pero te pongo un bueno, yo ejemplo. creo que creo todo que depende. Espera, a ver. Todos. A ver, ¿quién, que no me, si no me enteré quién pidió la palabra antes? Bueno, tú, Miguel, que acabas de comentar. Handres, voy con Handres. Luego Noel y luego tú, Miguel. No, ellos dos estaban reaccionando a tu reflexión. Yo diría de que para Vale, que no de se les acuerdo. escape la idea, que la concluyan y Vale, pues quien doy mi quiera opinión. tiene abierto el micrófono. Buenísimo. Con el ejemplo que estabas poniendo, de verdad, nada más se me venía a la cabeza un amigo que es locutor, no tú lo conoces, pero que me enteró, él vive de su voz. Él vive de su voz, grabado desde National Geographic para Disney, campaña política, comerciales en El Salvador, comerciales a nivel internacional. Ha grabado para distintos medios. Pero su voz también, como la de nosotros, a veces tiene gripe y no puede grabar. O a veces tiene una carga laboral y tiempo de grabación que no puede ejecutar todos los trabajos que le piden. Entonces, pero ahora la inteligencia artificial graba sus registros vocales y él solo debería de tomar todos los textos que le envían para locutar, los mete, así como le llegan por WhatsApp en formato de Word, los mete en inteligencia artificial y podría tener sus locuciones con la voz de él sin él haberse forzado y ya ecualizadas, masterizadas y solo para ser entregadas. Lo haría muchísimo más eficiente. El instrumento lo tiene él. Entonces, si me explico, o sea, Sí. la inteligencia artificial debe de darle la agudez de su voz, cómo masteriza la voz y la intención que quiere darle. Eso es algo que le resolvía mucho. Entonces, para mí siempre van a tener un condicionante de que para todo aquel que sepa utilizarlo, realmente va a ser efectivo. Yo, por ejemplo, tengo un problema. Yo, si veo mi correo, tengo más de 20,000 correos sin abrir de diferentes cosas. Y casi yo ya no ocupo el correo, yo ocupo WhatsApp. Pero, por ejemplo, yo sí quisiera que una inteligencia artificial tuviera la capacidad de discriminar los correos que me mandan del banco porque solo he hecho una compra a un correo que sea realmente importante de algún cliente. Y entonces que pudiera optimizar mi tiempo. Y sé que este desarrollo se puede hacer. Lo más probable, es muy probable que si yo busco una extensión o una aplicación para que haga esta función, ya va a estar desarrollada. Ya no hay que inventar la orilla azul de la basílica. Muchas de las cosas que nosotros hacemos actualmente, piezas de código, de programación, ya están hechas. Solamente le tenés que decir, por ejemplo, si vos colocas una calculadora, desarrollar una calculadora, ya te da la pieza de código para poder tener esta calculadora. Entonces, yo creo que lejos de ser desplazados, la oportunidad siempre la van a tener las personas que son capaces de adaptarse.
Muy bien, ahí está. Vamos, Noel. Sí, yo creo que en alusión a lo que decías tú y lo que decía Miguel, todo depende del uso que se le dé, porque un empresario que quiere quitarse 3 sueldos de encima y pone un robot a hacer el trabajo de 3 personas, entonces, ¿qué ha pasado ahí? O sea, es, todo dependerá, la inteligencia ¿no? Depende del uso que nosotros mismos le demos, porque en la industria automotriz, por ejemplo, hemos visto de que muchos puestos de trabajo ya han sido sustituidos por robots sobre todo en los temas de soldadura, pintura también, o sea, la manipulación de piezas pesadas, todo está robotizado y lo más curioso es que solamente llevan un margen de error de 0,000. En cambio, con un humano siempre quedaba algún tornillo suelto. Entonces, ahí está el detalle de que todo es bueno y yo creo que podemos especular desde la religión, desde la sociedad, desde tal, que puede ser bien o que puede ser mal, y como hemos ya visto estos teólogos que se están matando ahí entre ellos por temas varios, pero todo dependerá del uso que nosotros le demos a esa tecnología. Estaba viendo también en Euronews, por ejemplo, de que en China hay un sacerdote, hay un robot sacerdote que está continuamente haciendo oraciones y dándole allí al tambor, porque es un sacerdote budista y está allí haciendo su oración, su cántico y con los sonidos, y ahí vemos al robot, y dentro de poco, con la falta de vocaciones que tenemos en las iglesias, ya me veo un robot. Pero bueno, vuelvo a repetir, como decía Miguel, una persona con la inteligencia artificial puede sacar más potencial de sus dones y de sus cualidades, una empresa también, pero depende del uso, porque como vuelvo a decir, viene alguien, le roba la voz a en inteligencia artificial y se lucra de ello, pues ya eso tiene que estar regulado para que no suceda. Yo creo que por eso es la importancia que decía este señor, que no me pregunten su nombre, que es uno de los creadores de la inteligencia artificial, que renunció a su puesto en Google para denunciar lo peligroso que puede ser la inteligencia artificial. Hace un par de semanas atrás sucedió esto. Eh, Todo depende de cómo lo usemos y que luego también en cada país haya una legislación y una regulación que pueda tiene que proteger de nosotros mismos, es lo más triste. Así es. Bueno, recordarles que estamos completamente en vivo para todas las personas que nos ven en Europa, que nos escuchan también desde Radio Anglicana. Andrés, ¿algo Sí, que bueno, agregar? como conclusión, porque ya me iré retirando. Bien, de acuerdo a lo que estoy escuchando, puedo ir concluyendo que si la inteligencia artificial va desarrollando una conciencia y además porque no necesita tener un cuerpo, pero puede tener conciencia. Esa es una conclusión que me gusta mucho. Otra conclusión el uso que se le dé. Es como un cuchillo que puede servir para cortar frutas y verduras o para hacerle daño a otra persona. El otro aspecto es de que hay 3 usos o hay 3 sectores que están dándole con toda la inteligencia artificial y son los estados / gobiernos, policías, ejércitos, y ahí entra la robótica, el armamento, etcétera. Ahí entra el Privada, control también, en la mayor Andrés. parte de la tajada, ajá, y otra parte que es la civil, ¿no? La que nosotros podemos tener acceso. Lo que sucede es de que sí podemos tener acceso siempre y cuando sean proyectos de mediana magnitud, porque son proyectos a nivel planetario. Se necesita en primer lugar trabajar en consolas virtuales, no en nuestras computadoras físicas.
y estar dentro de esos consorcios internacionales, IBM, Microsoft, Amazon, etcétera, Google, que son los que están, tienen la, manipulan, ¿no? Y tienen el control, ¿no? Oligarquía de la controlan hasta el momento. Entonces, claro, cualquier programador puede hacer proyectos de mediana envergadura, pero no llegar a esa conciencia de inteligencia a nivel los que salían eran bastante defectuosos. Los nuevos GPT están siendo ya pulidos porque los están eliminando un montón de defectos y el nuevo que va a salir va a ser aún más potente. ¿De qué se alimenta? De todos nosotros. La inteligencia artificial es artificial porque es artificial hasta el punto de vista de que no tiene huesos y carne como nosotros. Pero nosotros, raza humana, por eso inteligente, es nuestra copia, es nuestro clon, la inteligencia artificial. Desde ese punto de vista puedo también concluir que no hay que tenerle miedo. Yo siempre manejo este eslogan: no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, hay que hacernos amiga de ella, pero hay que saberla usar. El otro aspecto es esto que lo vengo repitiendo también, y vos lo sabes, Eric, es de que se viene hablando de los puestos de trabajo y la amenaza de que existe, porque también es real la amenaza, pero es producto del mismo modelo del capitalismo. Ahora, sí, es verdad, en algunas áreas ya está sustituyendo a la mano de obra humana, pero el mismo la esencia de empleo. Por ejemplo, si en una fábrica, ok, hay un brazo mecánico que se dedica solo a la soldadura, a esa persona que lo hacía podría desempeñar otro papel como supervisar el trabajo de sustituir las piezas que faltan u otro tipo de cosas, y no necesariamente dejarlo fuera. Es ahí donde la legislación tiene mucho que ver, y aquí en la Unión Europea en esta semana se está discutiendo eso, porque también hay empresas que están especulando. Por ejemplo, a ningún banco le conviene que otra empresa utilice la informática o la inteligencia artificial para que se dé cuenta en cuáles acciones va a invertir y cuál es su cuota. Eso ya está regulándose y los límites que debe tener. Nosotros, los humanos, hemos creado la inteligencia artificial y nosotros tenemos que también ponerle un límite. Gracias, muchachos. Sí, sumando a lo que decía nuestro querido hermano y amigo aquí con nosotros, es que quería sumarle, ¿no?, un par de cositas. Carlos, ¿no? Andrés, José Andrés, ok. Hace poco, hace un par bueno, hace exactamente 2 meses, hice un curso de digitalización aplicada al sector productivo que lo promovió la empresa privada. Era un curso gratuito del Ministerio de Educación. Y en él, pues, estaba esto precisamente, de la inteligencia artificial aplicada actualmente. Y resulta que la inteligencia artificial está más de lo que nos imaginamos, porque aparte de los gobiernos, aparte de tal, también está muy arraigada en el sector salud, que gracias a ella se hacen ahora operaciones a corazón abierto, en la cual el paciente está, el doctor, perdón, el médico, está desde otra sala incluso haciendo la intervención, orientándose por pantallas y tal para intervenir a un paciente, y esto es gracias al gran avance que hay en la inteligencia artificial. Todos nosotros tenemos mucho de ello, de la inteligencia artificial, en nuestros dispositivos móviles, en el correo electrónico. O sea, es algo con lo que ya vivimos, de manera que muchas veces el miedo que la sociedad plantea a
a esta realidad de la inteligencia artificial, podríamos, entre comillas, decir que está infundado porque todos estamos ya metidos en este mundo de la IA. Y no es iglesia anglicana, es inteligencia artificial. De paso, está bien. Estuvo bien, estuvo bueno ese comentario. De todas maneras, El chiste, El chistecito. la IA. de todas maneras, el cheque lo mandamos a la iglesia anglicana. Nada, estamos transmitiendo, hay que decirlo, estamos Eso, que transmitiendo, pague Carlos III, que pague. estamos transmitiendo de manera simultánea a través de Radio Anglicana para todo el mundo también, y en España a través del Emporio Digital, en Italia Televisión Alternativa, eh, y en Houston, Estados Unidos, en La Plática. O sea que esto lo van a ver en todo el mundo y lo van a escuchar en todo el mundo. Bueno, creo Sí, que yo antes de despedirme, eso, vamos a ir cerrando ahora el programa. Me gustaría sí, una reflexión sí, rapidita. antes, Ujú, ujú. Noel, sí. sí, bueno, sí, perdón, antes de despedirme, bueno, y hacer una breve reflexión, sobre todo para nuestros oyentes. Sabemos de que en la sociedad nos vamos a encontrar de todo, personas catastrofistas que en todo ven una amenaza y que con la inteligencia artificial el mundo se va a acabar y que nos van a meter chip dentro y que nos van a controlar los robots y será como una película de ciencia ficción, o aquellos que ven en la inteligencia artificial una oportunidad para mejorar nuestras vidas, para ayudar a crear un mundo mejor, a tener una vida más tranquila también, a ayudar a que nuestra sociedad pueda cumplir mejor sus objetivos. Vamos a tener de todo. Pero recordemos que, como también ya se dijo anteriormente, la inteligencia artificial es como todo en la vida. Ni es bueno ni es malo. Todo dependerá de cómo tú lo emplees. Y en la medida que lo hagas para crecimiento y para el bien de los demás, adelante. Pero del momento que lo utilizas para aprovecharte de y para hacer mal, pues ya allí es cuestionable. Y la culpa no es de la inteligencia artificial, la culpa sería de nosotros como seres humanos. Y antes me gustaría que nuestra audiencia en este momento en 22 países, que están en 22 países escuchando Radio Anglicana, tanto aquí en España, en Estados Unidos, en México, Colombia, Ecuador, Honduras, Brasil, Portugal, Rumanía, Argentina, Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Perú, Guatemala, Ruanda, Uruguay, Nigeria, Ghana, Paraguay, y el norte de Irlanda son los países que en este momento nos están escuchando. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también a nuestro querido hermano y amigo Eric Presa, que fue colaborador de Radio Anglicana. Muchísimas gracias por la invitación y por tener en cuenta a bien que pudiese acompañarte en este programa. También gracias al resto de compañeros, que ha sido todo muy ameno y muy interesante. Gracias a ti por haber aceptado estar con nosotros y nada, claro, a mandar ese abrazo para todas las personas que nos escuchan o nos ven también y que nos van a escuchar en el podcast, que este también lo vamos a subir a Amazon Music, Spotify, Google Podcast, no se lo pueden perder. Así es que nada, Miguel, bueno, se me fue Miguel. Miguel, antes de cerrar, ¿alguna reflexión rapidito? Temas de los que creemos que tenemos. Esta frase para mí es la que me hace y es que hay que desaprenderlo para aprender cosas nuevas. Creo que esto es lo que marca la IA. Hay que desaprender lo que tenemos como conceptos y poder ser flexibles a lo que te viene. Esta invitación también va a que nos hagamos estudiosos y estar al día con temas, saber diferenciar noticias
que van a ser útiles a noticias de las que no son tan útiles. Siempre va a haber ambas cosas, y por mucha inteligencia artificial que uno tenga, la gente siempre va a creer lo que quiera creer. Yo creo que al igual que el ejemplo que ponía, la inteligencia artificial que debe parámetros que lo hagan un contexto, debe tener estos mismos parámetros para diferenciar los contextos de la verdadera información. En este sentido, de verdad, solo un abrazo. Siempre ha sido un gusto estar con ustedes, Alejandro, mi compañero Luis, ¿verdad? De verdad, espero poder estar en la siguiente y estar compartiendo con ustedes. Sí, Noel. Andrés, para finalizar. La he pasado muy bien porque son de los temas que te dije en el chat de WhatsApp, Eric, son de los temas que me apasionan. Hay muchos otros temas que ahí los panelistas están proponiendo, pero pienso que ya hemos abordado en dos directas este argumento y hemos recopilado una gran cantidad de información que nos ayuda también a aprender y desaprender. Retomo esa frase que la comparto con Miguel. De eso se trata. Respetando las opiniones y los conceptos y creencias de los demás. Así que muchas gracias, Eric, y amigos panelistas, Noel, Miguel, y espero que nos encontremos en próximos programas. Me gustaría que habláramos acerca de los extraterrestres, por favor. ¿Alguna idea debemos de tener sobre eso? Lo vamos a... Bueno, ahí lo dejo con la provocación. Yo siempre provoco. Yo solo tengo las preguntas, pero no tengo la respuesta. Tengo una opinión al respecto de los... Si veo... Estás adelantando el tema, pero bueno, dale. Si veo uno, me cago. Ese es mi único opinión. Bueno, pues le hemos pasado súper bien. Los Pampers. Agradecerles a todos, nuestros panelistas, a Miguel desde El Salvador que nos ha acompañado, de Guatemala que nos estuvo acompañando hoy, a Andrés desde Italia, un saludo también ahí, un abrazo a la familia, y a Noel, nuestro ¿cómo es? Nuestro líder espiritual. Así es que nada, un saludo a todos también, los que nos escucharon y nos van a tener en los podcasts. Así es que nada, nos vemos. Hasta la próxima, como era la vez pasada. Hasta la vista, baby. Queridos hermanos oyentes de Radio Anglicana, pues gracias por acompañarnos en este debate que hemos compartido con nuestros hermanos de El Emporio. Siga pues en sintonía de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia.